y nada me complace más que ver esa sonrisa en el señor Alfaro de que realmente le demos el mérito a quien hizo mérito y a quien llevó en muy alto a nuestro país en momentos históricos. Iniciamos este lindo día conmemorando 67 años del aniversario de este gran logro de la humanidad, pero dentro de este gran logro de la humanidad brilló un panameño. Ese panameño fue Ricardo J. Alfaro, importante, y lo que nos vamos a salir cada uno de nosotros enriquecidos con un gran hombre que dejó huellas no solo en nuestro país, dejó huellas para la historia de la humanidad por el resto de vida de toda nuestra humanidad. ¿Quién fue Ricardo J. Alfaro? Este importante jurista, historiador, el primer panameño en ser magistrado de la Corte Internacional de Justicia. Llega a nosotros y aparentemente ante nuestra realidad, los panameños en su conciencia y en su diario vivir no tienen un manejo sobre quién realmente fue Ricardo J. Alfaro y el aporte significativo que tuvo para nuestro país, y no solamente para los panameños, sino para todos los seres humanos. En el corazón del universo hay un pequeño lugar, exuberante, que abre sus puertas al mundo y le da paso a todas las banderas. Es en este lugar en donde se ha forjado nuestra historia, en donde hombres y mujeres, como el ejemplo del señor Ricardo J. Alfaro, han dignificado el nombre de nuestro país, Panamá. Y es precisamente por estos aportes que no podemos ignorar el aporte de aquellas personas que se ubicaron en el presente y que miraron al futuro, como lo fue la labor del señor Ricardo J. Alfaro al querer formalizar los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos para una persona como el doctor Ricardo J. Alfaro, el doctor Octavio Méndez Pereira, era una oportunidad para llegar a ser jurisconsultos y unos posibles estadistas. Hoy en día pensamos así, queremos aspirar a hacer eso, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Pensar como políticos en las próximas elecciones o pensar por los 20 próximos años como asesoraba el señor Winston Churchill a estos grandes señores en aquellos años? Se hizo tan importante que fue un líder y fue llevando a cabo funciones en el extranjero para Panamá. En base a esto, en este tiempo también, lastimosamente la humanidad se veía en el Valle de la Muerte. Después de la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial. Y él se preguntó, ¿qué puedo hacer yo con todo mi conocimiento? Es allí cuando la Pleiade o la élite jurídica se reunió en plena Guerra Mundial en Estados Unidos e hicieron el Comité de Filadelfia. Ahí realizaron un borrador en el cual estipulaban ciertas cantidades de derechos humanos, el cual Ricardo J. Alfaro ingresó su borrador. Vamos a discutirlos. Fungió como presidente de Panamá en 1931, luego de la Junta Comunal de 1932. Viaja a Estados Unidos y funge y participa como representante de Panamá o como ministro plenipotenciario en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional en 1945. Destaca la redacción, adopción y traducción al español de la Declaración de los Derechos Humanos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ricardo J. Alfaro. Ricardo J. Alfaro fue un hombre digno de admirar por los panameños, un hombre que no tuvo miedo de callar nuestros derechos, un hombre que no solo se preocupó por los panameños, sino por todas las personas del mundo. Es por esto que hoy tenemos su legado. Yo vine aquí a hacerlos concientizar, al igual que el doctor Ricardo Alfaro, a levantar mi voz como joven, a darles un mensaje claro y directo a ustedes. Los derechos humanos no se deben dejar solo en pluma y papel, se deben cumplir. El emperador Ciro nos dejó dos derechos fundamentales: el derecho a la creencia de un Dios y la libertad a todos los esclavos. A partir de ese instante, la humanidad comenzó a cambiar, puesto que ya no solo sería Babilonia con esos derechos, sino también Grecia, Roma y la India.
Sin embargo, bastó muchos años de guerra, lucha y valentía. Y cabe resaltar que hubo muchas personas interesadas en preponderar los derechos humanos, como lo hizo Mahatma Gandhi o como Martin Luther King y Nelson Mandela. Todos ellos lucharon para que cada individuo mereciera su derecho. Panamá tuvo su mayor exponente en la Declaración Universal. Él fue el doctor Ricardo J. Alfaro, quien siendo ministro de Relaciones Exteriores pudo participar y dar uno de los mayores aportes a dicha declaración del cual hoy todos gozamos. Ricardo J. Alfaro dio sus primeros aportes en el Comité de Filadelfia, un cónclave que reunió a destacados e importantes juristas de los Estados Unidos y del mundo, con una misión compartida: la creación de una Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es importante destacar que antes de la conformación de esta destacada y distinguida asamblea de internacionalistas, Alfaro tuvo la oportunidad de regresar a Panamá y volver a involucrarse en la política interna. Sin embargo, Alfaro decidió permanecer en los Estados Unidos y así seguir luchando por su sueño de proteger los derechos humanos, algo que nos demostró que Alfaro ya no era solo un ciudadano panameño, sino un ciudadano del mundo, comprometido en la defensa y reconocimiento de los derechos universales. El 10 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los documentos más importantes del siglo XX. Eleanor Roosevelt, René Cassin y Charles Mali han sido inmortalizados como los propulsores y autores de esta declaración. Sin embargo, es importante resaltar que el mérito de proponer una declaración de derechos humanos recae en la imagen de Ricardo J. Alfaro. En su calidad de representante de Panamá, en la fecha inaugural de las Naciones Unidas, llevó un borrador consigo que consistía en una Carta Internacional de Derechos Humanos. Lamentablemente, a pesar de los múltiples elogios recibidos, la misma no fue aceptada, pero esto no lo desanimó, ya que luego de incluir una serie de declaraciones y aportes a la misma, la volvió a presentar, esta vez en su calidad de representante de Panamá en la primera reunión plenaria, pero de igual manera fue rechazada. Finalmente, presenta este borrador en la Comisión de Derechos Humanos, donde sí es aceptada y finalmente se convierte en el elemento esencial de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ricardo J. Alfaro formó parte de esta comisión de manera imprescindible, ya que colaboró, escúchese bien, en más de la redacción de 18 de los 30 artículos que forman parte de esta declaración. También contribuyó en la traducción al español y en su adopción. Pero, qué injusta es la historia, ya que irónicamente fue el francés René Cassin quien en 1968 se alzó con el Premio Nobel de la Paz por, irónicamente, ser el autor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Afortunadamente, hoy estamos aquí haciendo justicia y celebrando el legado de uno de los panameños más ilustres que ha dado esta patria. Por eso, amigos presentes, nosotros como estudiantes de Derecho debemos prepararnos para enfrentar los retos de este mundo. Debemos abogar porque las obras de Ricardo J. Alfaro sean de estudio obligatorio en todas las universidades y que su vida sea ejemplo para todos los abogados y para toda la sociedad panameña. Tenemos como tercer lugar a la compañera Yanilet Tití. En segundo lugar, el compañero Rubén Cruz. Y en tercer lugar, el compañero Víctor Rodríguez.